Bien, nuestro texto es Amós. Y a diferencia de lo que suelo hacer, para economizar, si es que cabe la palabra, un poco de tiempo, no voy a leer el pasaje ahora, sino que en la medida que vayamos desarrollando el mensaje, pues iremos leyendo las porciones del pasaje. Estamos en Amós capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Es la oportunidad en este momento, si usted lo desea, que le prestemos una Biblia. Así puede ir pues siguiéndome según, pues levanten sus manos, o sea, se la prestamos con muchísimo gusto porque para eso la tenemos. Y así ustedes pueden ir siguiendo la lectura. Amós capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Tenemos muchas Biblias, así que pueden levantar sus manos y con gusto le hacemos llegar sus Biblias. El profeta Amós fue escogido por el Señor para llevar el mensaje al reino del norte, al reino de Israel. Y como suele ser, los mensajes que llevaban los profetas casi siempre eran mensajes fuertes, mensajes de juicio. ¿Por qué? Porque precisamente por eso el Señor mandaba su palabra a fin de poner en orden y corregir aquellas cosas que andaban torcidas, ¿verdad? Israel estaba disfrutando de una época muy especial de mucha prosperidad. O sea, el reino del norte. Ustedes recuerdan que luego de la muerte de David se dividió, de la muerte de Salomón realmente, se dividió el reino, ¿verdad? Una parte de las 12 tribus, 10 de ellas se fueron hacia el norte, se separaron y se quedaron en la parte sur, en Judá, pues se quedaron otra parte, ¿no? El hecho es que sea como sea, se formaron dos reinos y el reino del norte estaba en su apogeo, en sus buenas. Tanto así que los humos se le habían ido a la cabeza, por decirlo así, al punto tal de que ellos creían que todo era fruto de su propia capacidad y su propio poder. Ellos se sentían orgullosos de lo que habían logrado y estaban en una paz relativa con respecto a todos los demás y en una abundancia, en una gran prosperidad. Todo esto trajo que naturalmente nos pasa a todos nosotros, nos relajamos en cuanto a nuestra fidelidad al Señor y cayeron en la idolatría. Cayeron en la idolatría al punto tal de que aquellas naciones de las cuales ellos debieron haber sacado, ¿no?, por idólatras del territorio, pues se constituyeron en aquellos que pues impusieron sus divinidades, sus dioses, y estaban prácticamente en un paganismo total. Habían desechado el consejo de Dios. Dios le da a Amós 5 visiones de futuro, de manera de que él advierta al reino del norte las cosas que vendrían después, o sea, y que eran inminentes, o sea, su inminente caída. Y en este sentido nosotros vemos que cada visión debía mover a aquellos que recibían el mensaje del profeta a una reflexión. Pero ese no fue el caso realmente. A pesar de que el profeta estaba profetizando, sin embargo, ellos en vez de reflexionar y recapacitar y corregir sus caminos, lo que hicieron fue persistir en sus malas conductas y en su idolatría, en su desechar el consejo o la palabra de Dios. Y de una manera muy particular aquellos que estaban en bonanza, ¿no?, los poderosos del pueblo, aquellos que gobernaban, aquellos que tenían posesiones, aquellos que tenían muchos esclavos, eran personas que estaban explotando al pueblo del Señor y que sin embargo vivían como si no estuviera pasando nada. Esta mañana lo que vamos a hacer es analizar estas 5 visiones que el Señor le da a Amós y entonces en consecuencia hacer reflexiones sobre estas cosas, ¿verdad? La primera de ellas la vemos nosotros en los versículos que van del 1 al 3. Langostas en el heno tardío. Esta fue la primera visión. Fíjense que en cada caso el Señor lo evidencia diciendo, por ejemplo, en el versículo 1, así me ha mostrado. En el versículo 4 dice, Jehová el Señor me mostró. Y en cada ocasión, por ejemplo, en el versículo 7 dice, me enseñó. O sea, el Señor le mostró de nuevo, me enseñó. Y en cada caso, en cada ocasión en la cual una visión, capítulo 8, versículo 1, dice, así me ha mostrado el Señor. ¿Lo ven? Y en el capítulo 9, por ejemplo, en el versículo 1 de nuevo, dice, vi al Señor que estaba sobre el altar. O sea que cada visión la enfatiza como una revelación, una visión muy particular que el profeta tuvo, en el cual el Señor traía una amonestación y una enseñanza para el pueblo. La primera de ellas es la de las langostas que vendrían sobre el heno tardío. Leo los primeros versículos, capítulo 7. Así me ha mostrado el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño.
Y dice el versículo 3, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. El pueblo solamente podía cegar el heno y cereales luego que pagara los impuestos del rey. O sea, la primera cosecha iba directamente a las arcas del rey. Y si el Señor estaba criando langosta en el tiempo en el cual se estaba cosechando la primera cosecha, eso significa que cuando creciera la segunda cosecha, pues la langosta la iba a destruir. Ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos a Joel también. O sea, una de las peores castigos, las peores disciplinas que el Señor podía mandar sobre una comunidad era precisamente una plaga de langosta, porque la langosta arrasaba absolutamente con todo. O sea que era un preludio, necesariamente un presagio de una hambruna por inanición, o sea, terminaría muriendo toda la población. Pero es interesante, hermanos, y voy a poner muchos énfasis aquí, cómo Amós, ante la visión que tiene, lo que hace es interceder, suplicando porque el Señor tenga misericordia para Israel. Fíjense la expresión en el versículo 2 al final, cuando dice, Señor Jehová, perdona ahora. Y entonces apela al Señor diciéndole, ¿quién va a levantar a Jacob? Dice, es pequeño, o sea, tu pueblecito, como quien dice, tu niño, ¿verdad? Señor, si tú le castigas de esta manera, pues sencillamente, ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo va a poder persistir, permanecer en pie? Y dice que la reacción fue muy clara. El Señor detiene el castigo hasta la súplica humilde de su profeta. Y fíjense que en el versículo 3 dice, y se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. La primera reflexión que trae a mi mente esta parte de esta visión es el hecho de que Dios, sin lugar a duda, nos habilita para que nosotros, conociendo cuál es su voluntad y cuál es su propósito, cuál es su plan, nosotros podamos llevar a cabo una intercesión que sea eficaz. Fíjense, la visión es lo que trae la reacción del profeta, que simplemente clama a Dios por misericordia. Dice, pero Jacob es pequeño, ¿quién lo va a levantar, Señor, si tú haces eso? ¿Cómo podrá sobrevivir? ¿Cómo podrá permanecer en pie? Y entonces el Señor simplemente, por así decirlo, tiene condescendencia, responde a la súplica de su siervo y dice, no será, dice Jehová. La próxima visión tiene una similitud tremenda. Fíjense que en el versículo 4 se habla de un fuego consumidor. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar, ¿cómo dice? Para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y el profeta reacciona y dice, y le dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. En el año que estamos viviendo nosotros, en el año 2019, ha habido una proliferación de grandes incendios forestales. Ustedes recuerdan cómo en la Amazonía recientemente era una cosa que sencillamente no parecía que iba a terminar nunca. Y zonas boscosas, de bosque húmedo inclusive, estaban siendo arrasadas completamente por las llamas. California, este año ha sido tremendo lo que ha sucedido, acompañado de vientos secos que han hecho que prácticamente se le haya hecho imposible a los bomberos contener el fuego antes de que llegara a la vivienda, con una destrucción multimillonaria. No solamente allá, sino que en España ha sucedido lo mismo. En España ha habido fuegos forestales este año como nunca, y en cada ocasión ha sido una desgracia enorme, cobrándose muchas vidas. Ahora mismo Australia está en una situación tremenda. En Australia inclusive tienen una escasez de agua tal que para el consumo humano no saben realmente qué va a pasar si el Señor no permite que llueva. O sea, porque es un continente que de por sí es sumamente árido y seco, ¿verdad? Podemos llamarlo un continente por lo grande que es. Consecuentemente, están pasando por grandes fuegos forestales donde todo está siendo arrasado completamente, flora y fauna. Este ha sido un año tremendo en cuanto a esto de los fuegos. Inclusive han habido incendios forestales en lugares donde nunca o regularmente no se suceden, como es el caso de la Siberia, o sea, lugares sumamente fríos, sumamente altos, en Indonesia también, y además en Alaska, en la tundra de Alaska recientemente, estamos hablando de un par de semanas, 3 semanas atrás, había un incendio forestal que parecía que también iba a ser incontenible. El hecho es que el resultado de todos estos fuegos, ¿verdad?, del juicio de Dios por fuego, es sencillamente la desolación, el aniquilamiento
aniquilamiento total, o sea, toda la vida pues desaparece como consecuencia de esto, sin ningún tipo de expectativa de resarcimiento o recuperación. O sea, personas que de un momento a otro de estar viviendo en abundancia lo pierden todo destruido por las llamas y del fuego. Y en esta segunda visión, el profeta está hablando de un fuego consumidor. El Señor me mostró así: he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Podremos discutir muchísimo si se trata del calentamiento global y que si el calentamiento global lo trae el hombre como consecuencia de su mal. Bueno, podríamos decir muchísimas cosas, ¿verdad? Pero el hecho es que sea por una vía o por otra. Yo creo plenamente que se trata de una correlación entre las posiciones del sol y la tierra y que consecuentemente esto lo gobierna Jehová, lo gobierna el Señor. Pero sea como sea, el hecho es que cuando se trata de juicio de fuego, se está hablando de algo completamente devastador. Y la visión es esa. La visión es esa, y nuevamente Dios detiene el castigo, y lo detiene. ¿Ustedes saben por qué? Porque había un hombre al cual le reveló la visión. ¿Y saben para qué le reveló la visión? Para que implorara por misericordia, y el Señor, en respuesta a la súplica de su siervo, dice: no será esto tampoco. Es como si dijera: me voy a recoger. ¿Saben una cosa? Qué privilegio tan enorme es tener la capacidad de interpelar, de interceder realmente, interpelando la misericordia del Señor. ¡Qué privilegio tan grande! Nosotros, por ejemplo, hermanos, nosotros que somos la Iglesia de Cristo en la República Dominicana, ¿quién sino nosotros va a orar por esta nación? ¿Quién sino nosotros va a orar por los que nos gobiernan? ¿Quién sino nosotros va a orar por los pobres entre nosotros? ¿Quién sino nosotros va a orar por tantas carencias, necesidades? ¿Quién sino nosotros va a pedir al Señor que refrene su juicio sobre el pecado de esta nación? Es un privilegio muy grande que tenemos. Y aquí vemos dos ejemplos muy claros, ¿verdad? Dos visiones en el cual el Señor le revela al profeta para que el profeta reaccione clamando por misericordia, y el Señor decir: está bien, no será, no será, no será, y no será esto tampoco. No desaprovechemos este privilegio. No desaprovechemos este privilegio. ¿De qué nos sirve llenarnos la cabeza, el corazón de tristeza, consecuencia de que vemos, leemos, observamos las noticias, las desgracias que se suceden cada día, y no utilizamos el recurso poderoso que tenemos de orar al Señor para que la violencia, los feminicidios, la rapiña, el robo y la injusticia se paren en medio de nuestra nación? Eso estaba haciendo el profeta precisamente. Y en los dos casos el Señor dijo: no va a ser. Dos visiones de juicio que nos llevan a reflexionar acerca de la misericordia del Señor. El Señor es misericordioso y clemente, es tardo para la ira, a pesar de que es poderoso, grande y poderoso realmente. Y fíjense que Juan capítulo 14 precisamente habla sobre esto. Cuando el Señor dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Hermanos, estas fueron las primeras visiones. Pero luego viene otra visión. Otra visión que me trae a la memoria aquel lugar de donde es Rudy, el hermano Rudy, Barahona, donde aparece un polo magnético por allá, ¿verdad? Y hay un efecto visual muy interesante, porque realmente yo he estado ahí, lo he visto. O sea, si tú llegas a un punto específico en el cual tú pones en neutro el carro da la apariencia de que está caminando hacia atrás en contra de la pendiente. O sea que si la pendiente va así, el carro va en dirección contraria a la pendiente. Es como si la fuerza de gravedad no existiese en ese lugar. Es una ilusión óptica, sin lugar a dudas. Pero ¿saben por qué yo sé que es una ilusión óptica? No porque la lógica me lo dice, sino porque en una ocasión andaba por allá con un hermano y le dije: yo quiero que tú te pares aquí, ¿verdad? Y me deja un chancecito que me voy a apear del carro. Entonces busqué un cordel, ¿verdad? Y un pedazo de piedra, una piedra. Y la puse así al lado de la puerta del carro, en el mismo sitio donde está la raya vertical de la unión del carro. Y evidentemente ahí se vio claramente que el carro estaba inclinado en la dirección correcta. O sea, la gravedad estaba ahí. Era simplemente un efecto de visión, una ilusión óptima completamente. ¿Por qué? Porque la plomada indica claramente el hecho de que hay una fuerza de gravedad que lleva hacia el centro de la Tierra y que es perpendicular al globo terráqueo. Bueno, aquí vemos este caso, ¿verdad? Que hay una plomada de albañil como una visión que el Señor le da a su profeta. Versículo 7. Me enseñó así:
He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. ¿Lo tienen? Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Le dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Fíjense qué interesante. Es interesante cómo la verticalidad del muro pues se mide con una plomada, y de hecho con esto lo que se evita es un posible colapso posterior. En la época en la cual yo comenzaba a construir, estamos hablando muchos años atrás, pues todavía los albañiles utilizaban la plomada. Luego de esto lo fueron sustituyendo, ¿verdad? Y utilizaban más el nivel, un nivel bien largo, de manera que puedan ponerlo a lo largo de toda la pared. Pero el nivel no da la verticalidad que da la plomada. La plomada sencillamente delata si hay cualquier grado de inclinación respecto a la fuerza de gravedad. Es muy interesante el hecho de que de la necesidad de que si se está construyendo, se construya a plomo, como dice, con plomada. ¿Por qué? Porque en la medida de que haya una inclinación, cualquier posibilidad existe de que sencillamente pues haya un colapso en aquella estructura que se está levantando. Y en la medida que más alto sea el muro, pues mayor es la necesidad de que sean puestos bien a plomo. Hoy día, por ejemplo, ustedes ven esas torres que llegan casi a 1 kilómetro de altura con todas sus antenas, como el caso de aquellas que se han construido en Arabia Saudita, ¿verdad? Y en Dubái, por ejemplo. Y entonces vemos nosotros que pueden hacerlo partiendo precisamente del hecho de que ellos guardan mucho cuidado de, a través de instrumentos modernos, pues mantener la verticalidad absoluta. El Señor estaba en esta ocasión arriba de un muro que dice que estaba hecho a plomo, ¿verdad? Y además el Señor era quien tenía la plomada de albañil. Estaba midiendo la verticalidad del muro, asegurándose de que con esto permaneciera bien. Y este muro ilustra claramente al pueblo de Dios. ¿Y por qué yo digo que ilustra al pueblo de Dios? Porque fíjense, lo dice el texto. Por ejemplo, en el versículo 8, al final, dice el Señor, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de, ¿qué dice? De mi pueblo Israel. En medio de mi pueblo Israel. O sea que él estaba arriba del muro, expresando claramente su gobierno, su soberanía, y estaba poniendo la plomada sobre su pueblo, el pueblo de Israel, que viene siendo una representación del muro. Ahora, ¿qué es la plomada? Porque es interesante esto. O sea, ¿cuál es el instrumento que utiliza el Señor como una regla mediante la cual todo su pueblo tiene que ser medido? Pues necesariamente es la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor es la regla de fe y práctica para todo creyente, todo aquel que dice ser del Señor. Y la desobediencia a la palabra del Señor automáticamente trae como consecuencia lo que le estaba trayendo al reino de Israel. O sea, un colapso absoluto y total. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Traten de atenderme, ¿verdad? Estoy diciendo que Dios demanda, y por eso tenía él la plomada de albañil en sus manos, él demanda una conducta vertical a su pueblo, una conducta que vaya de acuerdo a sus estándares. ¿Y dónde están sus estándares? Precisamente en la palabra de Dios. Pedro dice que como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo, porque yo soy santo. Dios demanda santidad. Y precisamente lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel era poniéndole el plomo, a ver si estaban derechos, estaban torcidos. Y como estaban torcidos, ¿qué era lo que le esperaba? Sencillamente que la menor vibración, al menor temblorcito de parte del Señor, pues sencillamente se viniera abajo. Y la pregunta es la siguiente: si nosotros somos parte del muro, del pueblo de Dios, de aquello que el Señor ha ido edificando, su iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿pasamos ciertamente la prueba de la plomada? Es una pregunta que debemos hacernosla individualmente. O sea, si el Señor pone la plomada sobre mí, ¿verdad? ¿Paso la prueba? ¿Realmente esa es la palabra de Dios lo que guía mi vida, lo que rige mi vida, mi conducta? ¿Guardo yo la palabra del Señor? ¿La guardo de todo corazón? El Señor estaba, sin lugar a duda, con esta tercera visión de la plomada de albañil, pues advirtiendo al Señor cómo Él habría de pasarle cuenta y tomar en cuenta el hecho de que ellos no estaban obedeciendo
la palabra de Dios, ni estaban andando sus vidas de acuerdo a los estándares bíblicos. Su conducta no era absolutamente vertical. Ojalá que no sea el caso de ninguno de nosotros. Ahora, ¿cuál era la actitud verdadera de la nación de Israel? Ellos no querían saber de la palabra de Dios, no tenían ningún interés. Los próximos versículos nos hablan sobre esto. Fíjense que entonces el sacerdote, ni más ni menos que el sacerdote trata de callar al profeta que está profetizando, advirtiendo que era lo que vendría sobre la nación como consecuencia del hecho de que se habían torcido, de que no andaban correctamente delante de Dios. En el versículo 10 vemos que entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. El propósito de Amós era advertirle. Amós no quería agredir de ninguna manera a su propio rey ni a su pueblo. Amós estaba sufriendo con la revelación que el Señor le estaba dando, como Jeremías, que decía que él quisiera que todos sus ojos se convirtieran en un mar de lágrimas, dice, para llorar lo que vendría sobre la hija del pueblo del Señor, la hija de su pueblo. El hecho es que realmente la palabra de Dios había sido rechazada, estaba siendo rechazada. Y hay tres maneras como se rechaza la palabra de Dios. Y yo quiero poner énfasis porque aquí se ve también cómo claramente se evidencia. La primera es mediante la tergiversación del propósito de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Estamos hablando de cómo el pueblo, sencillamente la plomada del Señor la echó a un lado, o sea, la rechazó completamente. Y aquí vemos el propio sacerdote, sencillamente dice: este hombre Amós se ha levantado en contra de ti, rey Jeroboam. Está hablando de una manera tal que la tierra, o sea, nosotros no podemos aguantar, no podemos sufrir lo que él está diciendo. No tiene nada de simpático lo que él está diciendo, absolutamente. Está diciendo que Israel va a ser llevado a cautiverio y que tú vas a terminar muerto por espada. Pero realmente la actitud de Amós era simplemente advertirle, no era agredirle. De hecho, es algo que muy frecuentemente sucede a los que predican la palabra del Señor. Que la reacción de la persona que recibe el mensaje de Dios, pues sencillamente es completamente contraproducente con la intención que tiene aquel que le predica. Si tú le dices a un pecador: de cierto morirás, tú le estás sencillamente advirtiendo sobre lo que le espera. Y todo el que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador es un pecador. Y todo el que es un pecador que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador le espera la condenación del infierno. Consecuentemente, ¿cuál es el propósito que hay detrás de la predicación de la palabra del Señor? El bienestar, el beneficio, la salvación de las almas. Sin embargo, muchas veces somos mal interpretados, somos muy mal interpretados. Pedro dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y dice, así le pasa también al hermano Pablo. Dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cosas que Pedro dice que Pablo enseñaba cosas que algunas de ellas eran difíciles de entender. Dice: las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Malinterpretan, tuercen, le dan un sentido que no es el apropiado. Y esa es la primera manera como se rechaza la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel estaba haciendo exactamente eso. En vez de ver que Dios estaba hablándole a través del profeta, lo que decían: este hombre lo que está es augurando destrucción y muerte. En otras palabras, se está levantando en contra del rey y del reino. La segunda manera como se rechaza la palabra de Dios es rechazando al mensajero que lleva la palabra de Dios. Y lo vemos en los versículos que siguen. Dice el versículo 12: y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye de la tierra de Judá, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo hijos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dios es realmente quien capacita y es quien califica, y no solamente quien califica, sino quien envía a sus mensajeros. Él hizo que un asna hablara
cuando el profeta cayó en locura, hablando de Balaam. O sea, Dios es realmente quien envía. Y cuando envía, Él prepara a la persona, la capacita para la misión para la cual le envía. Y en este caso ellos estaban rechazando al mensajero, y el propio mensajero dice: yo no soy profeta, ni pretendo serlo, ni fui, ni soy un hijo. No, o sea, yo no he sido educado académicamente como un profeta. Yo soy simplemente un boyero, un ganadero, que cuida animales y que recoge higos silvestres. Pero sin embargo, dice, el Señor, me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. El desprecio, hermanos, al mensajero es despreciar a quien envió al mensajero. El Señor le dijo: ve y profetiza. Y la segunda manera como se rechaza la palabra de Dios, aparte de tergiversarla, ¿verdad?, es simplemente rechazando a aquel que lleva el mensaje de la palabra de Dios. Y es triste cuando esto suceda, porque realmente están rechazando a Dios. Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. La tercera manera como la palabra de Dios fue rechazada por la nación de Israel, y aún hoy día es igual, es mediante el menosprecio del mensaje en sí. La primera, tergiversación del propósito. Segundo, rechazo del mensajero. Y tercero, menosprecio del mensaje. Versículo 16. Ahora pues oye la palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suerte. Si tú morirás en tierra inmunda, Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. En otras palabras, Dios ha hablado, te guste o no su palabra, se va esta a cumplir a su tiempo. Eso es lo que estaba diciéndole, sencillamente. Tú dices que no hable, pues mira, yo te quiero decir que el Señor que me tomó de detrás del ganado, me dijo: ve y profetiza, te manda a decir lo siguiente. Y mira lo que va a pasar con tu mujer, con tus hijos y con tu reino. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esta le juzgará en el día postrero. Eso dijo el Señor Jesucristo. Personas que menosprecian la palabra de Dios porque menosprecian el mensaje. Y tú le hablas de perdón y de salvación y no les interesa, simplemente lo menosprecian. ¿Para qué? Bueno, esa palabra, ese mensaje precisamente va a ser el que el Señor va a enrostrarle a aquellos que rechazan el mensaje de la palabra de Dios. La palabra había sido rechazada. El reino de Israel, una vez y otra vez, no había obtemperado a los llamados de los profetas. Y en este caso ya venía la cuarta visión. La cuarta visión está en el capítulo 8. La cuarta visión habla de un castigo inminente. Primera reflexión, la intersección que mueve a misericordia. La segunda, la verticalidad reprobada. La tercera, la palabra rechazada, y ahora el castigo que es inminente, ¿verdad? Y fíjense cómo dice el versículo primero del capítulo 8. Dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. ¿Qué dice luego? No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Ustedes saben que estos frutos de verano tienen la particularidad de que son los últimos frutos, o sea, ya prácticamente se está acabando la cosecha, y no solamente acabándose la cosecha, sino que son frutos que ya están maduritos, están llenos y están maduros. ¿Qué pasa con un fruto que está lleno y está maduro? Simplemente que o se consume rápido o se va a podrir, ¿verdad? Y esto es lo que estaba, había todo un canasto, dice, de frutos de verano. O sea, frutos maduros y prontos a podrirse. Y lo ilustra claramente, o lo explica claramente en el versículo 3, cuando dice que dice Jehová el Señor: muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Los cuerpos putrefactos de los muertos vendrían a ser desechados, inclusive sin sepultarlos, por la cantidad de muertos que iban a hacer, porque llegaría el momento en que todos esos frutos de verano se podrirían al mismo tiempo, concomitantemente, como consecuencia de la sentencia divina.
En otras palabras, el Señor estaba hablando de un castigo inminente. Estaba diciendo que vendría un juicio sin misericordia sobre aquellos ladrones, sobre aquellos explotadores, sobre aquellos especuladores, sobre aquellos esclavistas, sobre todos aquellos que estaban viviendo la buena vida y que decían, por nosotros mismos hemos logrado todo nuestro bienestar. Y que pensaban que sencillamente nadie podría quitarlos de esa situación, cambiarle esa situación. Sin embargo, fíjense lo que dice el Señor, versículo 4, 8:4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros de pan, y achicaremos la medida, subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Entonces, Jehová juró por la gloria de Jacob, que dice, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Este castigo vendría y habría un juicio sin misericordia sobre estas personas que estaban con esa actitud de explotadoras, de ladrones, de especuladores, de engañadores, de esclavistas, ¿verdad? Que aquellas personas que todo lo que les interesaban eran ellos. Adquirir, comprar, gozar, disfrutar, independientemente de que para esto tuvieran que falsear balanzas o tuvieran que perjudicar a los pobres de la tierra. Habría un castigo nacional. En aquel día, dice el versículo 8, habría luto, habría juicio, habría lamento, habría lloro. Versículo 8 explica sobre el castigo, ¿verdad? Dice, no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. En otras palabras, la maldad tendría su retribución. El castigo era inminente, los frutos estaban maduros en el canasto, a punto de podrirse. El juicio sin misericordia vendría de parte del Señor, porque dijo, no lo toleraré más. A veces vivimos como si Dios no existiera. No tomamos en cuenta que aún de cada palabra que salga de nuestros labios tendremos que dar cuenta. Eso lo dice la Biblia. Y este era el caso de estos malvados, ¿verdad? Estos malvados que vivían como si Dios nunca habría de retribuirles su maldad. Bueno, el Señor comienza a darle más detalles en cuanto a lo que vendría a suceder. Y es interesante que los versículos que van del 11 al 12 hablan de un tipo de hambre que no iba a tener nada que ver con las langostas, ni con la sequía, ni con el fuego, sino una mayor hambruna, la mayor hambruna que un ser humano puede tener. Cuando dice el versículo 11 del capítulo 8, he aquí, vienes días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. La misma palabra que había sido ignorada, desechada, menospreciada, tergiversada, cuando estaban en abundancia, en prosperidad, entonces la iban a anhelar, pero ya sería muy tarde. Algunos piensan que Dios va a estar toda la vida invitándole a que se arrepientan y se conviertan. No, no va a ser así. Va a llegar un momento en que el Señor dice, ya, no lo toleraré jamás. Y este era el caso. El Señor no solamente iba a mandar juicio, sino que iba a retraer la mayor bendición que puede tener la raza humana, y es la revelación de Él, su palabra bendita, mediante la cual no solamente nos llegamos a conocer a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios, lo que Dios piensa de nosotros, lo que nosotros realmente somos, sino que llegamos a conocer a Dios y a Jesucristo, nuestro Salvador. La bendita palabra de Dios. Pero esta misma palabra que ellos la ignoraron en los tiempos de prosperidad, entonces la iban a anhelar. Y sucedió así ciertamente.
cuando estaban en el exilio asirio y en el exilio babilónico, anhelaban no solamente la palabra de Dios, sino aún los salmos y las canciones que solían escuchar anteriormente. Pero no la tendrían, no la tendrían. Cuando el Señor permite que Esdras regrese con los repatriados, entonces Esdras comienza a enseñarle de nuevo la palabra de Dios. Comienza a predicársela al pueblo. Pero durante un tiempo muy largo, ellos verían que se cumpliría esto y anhelarían cuando estuviesen en esclavitud el tener palabra de Dios. Como le sucedió precisamente al pueblo de Israel durante este periodo y a la humanidad completa durante este periodo que se llama el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fueron 300 años en el cual el Señor no trajo ninguna revelación al mundo. Hasta que Juan el Bautista apareció como profeta de Dios predicando el evangelio del arrepentimiento. Hasta entonces, desde Malaquías, no había habido revelación, no había habido palabra fresca del Señor para el pueblo. Y ¿saben una cosa? El espíritu del hombre no puede vivir sin alimentarse de la palabra de Dios. Digo, yo no sé si tú lo sabes, pero no eres solamente sentimientos, emociones y carnes y apetitos. Espíritu, alma y cuerpo están presentes en ti. Y el espíritu anhela el alimento espiritual que representa la palabra de Dios. Y cuando una persona no es alimentada espiritualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que sencillamente va a languidecer, va a enflaquecer. Es triste. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Es más, se lo dijo al propio diablo. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero el Señor dijo, bueno, la verdadera hambruna va a llegar sobre ustedes. ¿Por qué? Porque sencillamente enviaré hambre a la tierra. Hambre de oír la palabra de Jehová. Y van a discurrir por todas las partes buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Y ¿sabe una cosa? Esto sucede aún hoy día en forma individual. Llega un momento en el cual el Señor dice, basta. Basta. Entonces viene el juicio de Dios. Capítulo 9, versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcase en la puerta y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré espada. Escuchen bien, dice, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. En otras palabras, el juicio de Dios ineludiblemente tenía que venir. Desecharon al profeta, desecharon el mensaje, desecharon a Dios y consecuentemente el Señor se paró sobre el altar y esta es la quinta visión del profeta Amós. Se paró sobre este lugar, ¿verdad? Este centro de adoración pagana en Betel y sencillamente dijo, destrúyanlo y que le caiga arriba el capitel y las columnas y todo a los que están ahí. La imposibilidad de evadir el castigo divino hará que no haya quien huya de ellos ni quien se escape. Y estoy citando literalmente lo que dice aquí el versículo 1. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Ya va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde. Todo esto no es otra cosa que el recordatorio por parte del profeta del poder y la soberanía universal del Señor. Y no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Los versículos que van del 5 al 7 hablan precisamente sobre esto. Cuando dice el Señor Jehová de los ejércitos, dice, es el que toca la tierra y se derretirá. Después dice, versículo 6, Él edificó el cielo y sus cámaras y ha establecido su expansión. Y al final de ello dice, Jehová es
su nombre. Y después incluye a otras naciones. Dice, ustedes no son menos que los etíopes, ni que los egipcios, ni nada. En otras palabras, Dios habría de juzgar a Israel de la misma manera como juzgaba a las naciones extranjeras. Ellos pensaban que no, a nosotros no. Nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Nosotros creemos en el único Dios verdadero. El juicio vendría igualmente, porque Dios no es solamente Dios de Israel. Dios es Dios del universo. Él tiene control absolutamente de todas las naciones y tiene control también sobre tu vida y tiene autoridad sobre tu alma. Así que, luego de la hambruna que vendría, por la palabra del Señor, vendría concomitantemente la destrucción absoluta, sin posibilidad de que escape. Esta profecía se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Dice, y no escaparán. Ahora bien, vamos a terminar con una nota preciosa. Ustedes saben la historia de la nación de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel. Ustedes lo saben. Ustedes saben cómo por su obstinación en contra de la obediencia al mandato del Señor, por ser tan rebelde y tan contradictor como nación, el Señor ha tenido que disciplinarle a lo largo de la historia, fuertemente. Y son muchas las almas de los israelitas que están en el infierno, a pesar de que ellos se creían que eran los que tenían a Dios tomado por las barbas y que tenían todos los derechos y los privilegios del mundo. No tenían todos los derechos y todos los privilegios del mundo, pero sí tuvieron ciertamente grandes privilegios. Y el privilegio mayor fue el que Dios les legó, su revelación. Dios se reveló al mundo a través de ellos. Pero, sin embargo, Dios es fiel a sus promesas. Es lo que pasa con uno que se convierte a Cristo. Hace 40 años entregué mi corazón a Jesucristo y óyeme, yo no puedo de ninguna manera decir que no he pecado. Claro que he pecado. Y el claro simplemente es un reconocimiento y una confesión. Pero el Señor me salvó. Y Él es fiel a su promesa. Al que Él recibe, nunca lo echa fuera. Nadie lo puede separar del Señor. Y el caso de Israel, la niña de los ojos del Señor, el Señor hizo promesas muy serias, muy solemnes y eternas a esta nación. Y precisamente de la descendencia de David profetizó que habría de venir un rey cuyo reino sería para siempre, hablando del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante cómo el profeta termina su mensaje con una palabra de aliento, haciendo referencia a cómo el Señor va a cumplir también esa promesa. Así como va a cumplir la promesa de juicio, así como cumplió la promesa de posponer su juicio en las primeras dos visiones y luego la de cumplir con su juicio y su castigo, así también el Señor sería fiel cumpliendo la promesa de redención de la nación de Israel, al igual que lo hace con nosotros los que somos parte de su pueblo, de su iglesia. Y fíjense qué interesante, vamos a estos textos. Fíjense cómo dice el versículo 8 del capítulo 9. He aquí los ojos de Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. ¿Qué dice luego? Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Jacob sea zarandeada entre todas las naciones. Óyeme, lo han vivido entre todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba, dice, y no cae un granito en la tierra. Los israelitas fieles, los creyentes, ellos pues serían considerados como un buen grano y serían preservados por el Señor. Y es interesante porque la promesa del Señor que se cumplió y que se está cumpliendo en nuestros días se hace evidente delante de nuestros ojos. Hermanos, las promesas de restauración comienzan precisamente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la formación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde los gentiles formarían parte de este nuevo cuerpo que es la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque el apóstol Santiago lo evidencia en Hechos capítulo 15, versículo 15, cuando hace referencia a este pasaje donde el profeta Amós habla de ese tiempo que vendría. Fíjense cómo dice el versículo 11.
En aquel día, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, versículo 13, vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellas. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Las promesas de restauración se iban a iniciar precisamente con la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 15, versículo 15, Santiago dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, haciendo referencia a Amós precisamente. Dice, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esto viene como consecuencia del testimonio de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y Santiago dice allá en Jerusalén, lo que está sucediendo es que se está cumpliendo precisamente la promesa de restauración que comienza con la venida del Mesías, el rey que ocuparía el trono de David y tendría un reino sempiterno. Y esto no solamente se proyecta a ese entonces, sino que todavía en la actualidad nosotros estamos viendo cómo se están cumpliendo delante de nuestros ojos las promesas del Señor para con un remanente fiel, para con la nación de Israel. Y fíjense precisamente cómo habla aquí de protección en el versículo 11, cuando dice el Señor, en aquel día yo levantaré el tabernáculo, cerraré sus portillos. En otras palabras, los voy a proteger, voy a levantar sus ruinas. Después habla además dice de reedificación. Pero fíjense que llama mi atención el versículo 13. ¿Me siguen? Versículo 13, cuando dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. No sé si entendieron la imagen, es clara. El pisador de las uvas al que lleva la simiente. O sea, el que está arando está preparando la tierra para que se siembre para después de un tiempo cegar. Pero dice, no habrán acabado de cegar cuando ya se van a alcanzar el uno con el otro. Dice, el que pisa las uvas con el que riega la simiente. En otras palabras, la productividad iba a ser constante y tal. Y lo estamos viendo hoy día. Lo estamos viendo. Entre en internet y ponga a Israel solamente y van a ver los milagros que el Señor está haciendo en esa nación. Y sobre todo, ¿verdad? Como sin lugar a dudas, no nos quepa ningún lugar a duda, que los trajo de todo lugar, como dice, como dijo el Señor, que los iba a recoger de todas las naciones, dice el Señor, versículo 12, ¿verdad? Y luego dice entonces que los plantaría sobre su tierra, que nunca más serían arrancados de su tierra, sencillamente porque el Señor Jehová lo determinó así. Estamos hablando de la repatriación, versículo 14, estamos hablando de la permanencia en el versículo 15. En otras palabras, el Señor cumple la promesa de preservar, y no solamente de preservar, sino también de restaurar a aquellos que confían en Él, aquellos que son parte de su pueblo, aquellos que son sus escogidos. Entonces la pregunta es la siguiente. La paciencia de Dios tiene un límite. ¿Lo vieron? ¿Está claro en el pasaje? Ok, no será. Pero mira, Señor, que está bien, no será. Pero llega una tercera visión en la cual el Señor dice, no lo toleraré más. Esa es una reflexión que tiene que estar necesariamente en las conclusiones de nuestro pasaje. No lo toleraré más. En otras palabras, más vale acogernos a su misericordia y a su gracia ahora que estamos a tiempo. Venir a ser parte de su pueblo, de aquellos que van a ser preservados, de aquellos que no obstante el juicio que venga sobre la tierra y sobre la humanidad, sobre todo este mundo pecador, el Señor los separe conforme a sus promesas y le preserve para vida eterna.
¿Qué me dicen? Oremos. Gracias damos, Señor Dios nuestro, por tus misericordias, porque se hacen evidentes en cada ocasión, Señor, en que tu palabra habla de tu juicio y del castigo que nos espera, Señor. Gracias, Padre, porque siempre hay un grano de trigo que no cae a tierra, Señor, y que no vuela con la paja, Señor. Y queremos rogarte, Padre, que nos permita ser parte de tu mies, que tú, Señor, nos preserves. Y queremos rogarte, Señor, que tu misericordia alcance esta nación. Que tú, Señor, guardes a aquellos que son más vulnerables, Señor. Y que tú permitas, Padre, que el latrocinio y la maldad, Señor, y el asesinato, el feminicidio, el pecado, Señor, la violencia y todas estas cosas, Señor, que nos están agobiando y que son frutos, Señor, de nuestros corazones endurecidos, nos conduzcan, Señor, a una reflexión y a un arrepentimiento. Y esto promueva, Señor, que en nuestra pequeñez tú te manifiestes con misericordia, Señor. Ten misericordia de la República Dominicana y también de Haití, Señor. Y de esta isla, Señor, con todas sus desgracias y calamidades, Señor, y con tantas injusticias. Gracias por el privilegio de interceder. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque mediante el Evangelio, Padre, mediante el mensaje de tu palabra, que nos advierte, Señor, y que nos enseña y que nos conduce, Señor, pues tenemos la oportunidad de redimir, de rescatar para vida eterna, Señor, aquellos que reciben el Evangelio de Cristo, que se arrepienten de sus pecados y que claman por perdón y salvación. Te rogamos, Señor, que esta mañana, Padre, te muestre misericordioso. Y te rogamos, Señor, que salves a algunos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.